Las guerras de la Legión. En la sombría oscuridad del lejano futuro hay tantas historias de batallas, conquistas, derrotas, valentía, traición e infamia. Es un escenario de guerra incesante y eterna. Les he contado las historias de la guerra en el cielo, la rebelión cibernética, la unificación de la Gran Cruzada y la posterior herejía de la guerra. El maestro Horus Lupucar y sus aliados primarcas malhechores protagonizaron enfrentamientos que hicieron sangrar a las mismas estrellas o que desaparecieran por completo. Sin embargo, hay otra conflagración que aún no he revelado, ya que ciertamente existe información al respecto. Pero es escasa, vaga y casi aparece como una nota al pie en los orígenes de la legendaria Legión Negra. Pero sería un error de proporciones épicas ser negligente en su revelación, aunque nunca podrá igualar ni compararse con la devastación de las guerras. Ya he hablado antes de algún estado. Fue el más ferozmente disputado de todos. Una vez más, hermano luchó contra hermano. Sin embargo, en ese momento, ya ni siquiera creían que ese fuera el caso. Esto muestra la única verdad que tan a menudo se enfatiza en cualquier historia épica o de ficción, que el mal se consume a sí mismo. Algunos podrían pensar que la historia de las legiones traidoras fue la de la herejía, donde las legiones astartes rebeldes eran los traidores. Los marines espaciales se volvieron contra su emperador y sus hermanos y lucharon hasta llegar al mundo natal, Terra, la cuna de la humanidad y el mundo trono del emperador, que fueron rechazados desde los muros del Palacio Sagrado y derrotados, luego perseguidos fuera de la galaxia propiamente dicha hacia el Ojo del Terror en la campaña conocida como La Purga. Luego, por supuesto, que permanecieron inactivos por un tiempo, pero eventualmente salieron de esa temida región para atormentar al Imperio una y otra vez. Que finalmente las maquinaciones largamente planeadas del nuevo señor de la guerra, Abaddon el Saqueador, dieron fruto en su 13ª Cruzada Negra, cuando se formó la gran grieta a través de la galaxia, un nuevo frente, desde donde los traidores y sus hordas de no nacidos y escoria de cultistas han irrumpido en multitudes, asaltando casi todos los sectores del Imperio. Algunos piensan que esta es toda la historia, pero no es así. Porque los marines traidores no simplemente se escabulleron al Ojo del Terror y esperaron, no. Fue en este periodo, ese momento perdido en el tiempo, del que ningún erudito ni historiador imperial sabe nada. Se libró una guerra verdaderamente brutal, una guerra que explica por qué las bandas de guerra de marines traidores y las raras formaciones de legiones que quedan nunca pueden confiar unas en otras. Es el origen del fracaso de un centenar de cruzadas del caos antes siquiera de que comenzaran. Es la razón por la que los traidores nunca pueden estar tan coordinados como sus enemigos leales. Una lucha que llevó a la destrucción de 2 legiones, la creación de Anu y el ascenso del Astartes más peligroso con vida. Bienvenido, amable oyente, a una introducción a lo que más tarde se conocería como las Guerras de las Legiones o Guerras de los Esclavos. Soy Baldermore, su fiel servidor. Dale like y suscríbete, y recuerda activar las notificaciones si esta entrada te entretiene o te relaja. Este video seguirá el formato habitual para este tema, con una introducción al lore y relatos explicativos a lo largo del video para mostrar situaciones, perspectivas o eventos. Todos los relatos serán de mi propia creación, para que sean más memorables y así se retengan con mayor facilidad. Pero por favor, nunca se refieran a mí como un maestro de la ley, porque no es así como me considero. Soy guía, un inicio, un rastro de migajas diseñado para despertar tu interés, para que luego puedas investigar los detalles por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones. Simplemente abro la puerta a lo que podría interesarte y luego te dejo a ti entrar y consumir ávidamente los matices que ahí se encuentran. Y como siempre, invito a los fans más veteranos del entorno a que vayan a la sección de comentarios para ampliar sobre eso, lo cual puede que haya pasado por alto, o que por mi entusiasmo o por falta de tiempo haya malinterpretado.
Demuestren su conocimiento y hagamos que la sección de comentarios sea un recurso valioso también para quienes no la conocen, a quienes colectivamente tomamos bajo nuestra protección. Así que, mis hermanos de batalla mayores, veteranos de larga caña, préstenos a mí y a nuestros hermanos su conocimiento, ya que esto no son las conferencias de Voldemort. No soy la estrella, soy su servidor. Este canal es una fuente de entretenimiento e iluminación. Solo puede mejorar si ustedes ayudan. Ahora, vamos a preparar la escena, ¿de acuerdo? Desde la biblioteca calva arrojada a la naturaleza. La flota era considerable para una formación de una legión traidora, pero no era más que lo que en los días de la Gran Cruzada se habría llamado una flotilla. Comparada con una flota de expedición, era limitada, pequeña y bastante dañada. Esta flota se separó de la Gran Legión en un tiroteo frenético hace meses. Cuando todos los demás habían saltado, este grupo esperó 1 o 2 segundos demasiado y quedaron a la deriva en la disformidad, separados del orden mayor. Sin embargo, esto jugó a favor de su amo, el pretor del dolor, Ulic el Irrazonable. Durante mucho tiempo se irritó por las órdenes de otros y buscó una escapatoria de la gran flota de la Guardia de la Muerte. Y cuando fueron expulsados de nuevo al espacio real, él no hizo ningún intento de reunirse con el resto. Sin embargo, la situación era grave. Las fuerzas leales los habían acosado sin piedad, los siguieron a donde quiera que iban. Nunca estaban a más de 1 o 2 saltos detrás, seguían cada paso de la apresurada retirada lejos del terror del mundo natal. La escoria había apodado la campaña como la purga, así que Ulic les hizo lamentar cada encuentro, donde otros automáticamente se daban la vuelta y huían. Él evaluaba las probabilidades y experiencia relativa de sus adversarios si se sabía. Sin embargo, en esos días, en ese momento, la identificación de cada nave aún era conocida por los astartes. Así que se podía hacer una muy buena suposición sobre la potencia y el profesionalismo de cualquier flota que encontraran. Donde el enemigo estaba curtido en batalla y tenía probabilidades insuperables a su favor, Ulic huía. Donde eran inexpertos, idiotas o similares en número, Ulic se daba la vuelta, tendía trampas y engaños y castigaba amargamente a los perros leales. Sin embargo, la guerra constante había cobrado su precio. Muchas de las naves requerían reparaciones ligeras a medianas, algunas apenas estaban operativas. No había oportunidad, ningún puerto en la tormenta que les brindara ayuda. Por eso, habían seguido adelante sin descanso, retrocediendo aunque les molestara, todos a bordo demostrando su valía. La herejía había fracasado, Horus había fracasado, y los hijos vengativos del emperador que quedaban habían llegado con fuego e ira, respaldados por los recursos del vestigial imperio. Al menos ellos podían reparar, reabastecer y reacondicionar sus naves y arsenales, no así los marines, que se habían atrevido a alzar las armas contra dicho emperador. Todo estaba en cenizas, todo estaba perdido. Ahora era solo cuestión de tiempo, y todos lo sabían, o al menos eso pensaban, muchas veces en secreto para sí mismos. Nadie se atrevería a plantear una visión tan patética del futuro ante sus compañeros, y mucho menos ante sus superiores. Y ninguno siquiera se atrevía a pronunciar esa palabra en presencia de Ulic, esa palabra que pendía sobre todos ellos como una espada de Damocles, un susurro siempre presente, pero fuera de su alcance: derrota. Ulic los había mantenido unidos, manteniendo la moral lo mejor que pudo. Muchos ahora estaban presenciando un cambio en su esencia fundamental, su nombre, su verdadero nombre, el irracional. Esto siempre había sido cierto, se lo había ganado, constantemente renovaba su relevancia, pero ahora, con el paso del tiempo, estaba cambiando.
Algunos decían que era una afinidad creciente con los poderes oscuros. Algunos decían que ya se había rendido y que simplemente estaba disfrutando el momento cada segundo de cada día, sabiendo que uno de ellos sería el último. Los informes de quienes habían asistido a sus aposentos decían que se le podía escuchar soltando largas y profundas carcajadas para sí mismo. Siempre que no había nadie presente, todos evitaban a sus elegidos, su guardia personal de élite, porque cualquiera de ellos derribaría a un hermano tanto como a un siervo, si había siquiera una insinuación. Esa ofensa se le había hecho a Ullek, y solo la insinuación de esto había acabado con más Marines de los que cualquiera se sentía cómodo, pero así debía ser. Él era su señor. Si alguien podía guiarlos a través de este horror, sin duda era Ullek. Pero el cambio era su actitud. Se volvió más afable y alegre a medida que pasaba el tiempo. Ya no fruncía el ceño en absoluto. Aprobaba a cualquiera que llamara su atención. Ahora les lanzaba sonrisas juguetonas a quienes se encontraba, incluso si solo era con la mirada. Algunos pensaban que esto era un desliz suicida en su realidad. Otros decían que estaba perdiendo el control. Pero el porcentaje mucho mayor de quienes lo conocían o se encontraban con su señor con regularidad sentían que se estaba transformando en una figura paternal. Realmente extraño, alguien a quien todos temían cuando ocurría un error y que él manejaba con su acostumbrada eficiencia brutal. Nunca se daba cuartel a la incompetencia, eso era bien sabido. Pero a aquellos que actuaban bien, que rendían bajo presión, ahora podía darles un asentimiento aprobatorio y ese brillo en los ojos, siempre presente. Para aquellos que cumplían con su deber, los pocos astrópatas que quedaban en la nave recibían mensajes con regularidad. Algunos decían que Ullek estaba ignorando las órdenes de reunión y las coordenadas. Otros decían que estaba en estrecho contacto con sus hermanos. De los tres, el triunvirato Ai, Ehexamon y Tarax Antarax. Pero nadie podía estar seguro y él ciertamente no decía nada. Finalmente, era evidente para todos. Las flotas de los Astartes, que antes volaban bajo la bandera de Lupercal, ahora iban en una sola dirección. Como ratas huyendo hacia el único lugar seguro, se dirigían hacia una anomalía espacial al este. Algunos la llamaban el Ojo del Terror. Pero esto parecía demasiado dramático para un lugar insípido en la región antes dominada por los odiados Eldar. Pero esto resultó ser un error de asombrosa ingenuidad, porque en verdad era un lugar de horror. Con una última mirada hacia la galaxia, Ullek dio la orden de avanzar hacia el torbellino de tormentas frenéticas y empíricas. Pase lo que pase, las fuerzas leales no los seguirían aquí. Algunos pensaban que sería mejor caer luchando contra los perros que tomar una decisión tan obviamente mortal. Pero aún así, nadie presentó objeciones. Cuando llegó el momento, entraron y resultó que el lugar tenía un nombre muy apropiado. Segmentos enteros del espacio estaban iluminados con llamas espectrales. Los planetas eran infiernos estériles incapaces de sostener vida o estaban llenos de entidades del Warp, grandes y pequeñas. Parecía haber poca vida aquí afuera y aún menos posibilidades de encontrar una forma de sobrevivir. Pero eso no era lo peor de todo. Oh no, eso era lo que sucedía de manera regular y frecuente. Los Caxons sonaron de nuevo cuando comenzó otro evento similar. Ullek estaba en sus aposentos cuando comenzó. Los oficiales de cubierta dieron la alerta y lo llamaron al puente. Había comenzado otro ataque. Ullek se levantó de su silla, se estiró lánguidamente y caminó hacia su armería personal. Ahora procuraba no separarse ni por un pasillo de su cámara de armamento, y rara vez, si acaso, se quitaba su armadura táctica de exterminador. Antes, Ullek esperaba con ansias quitársela, pero ahora vivía en ella. No solo por la protección y por los sentidos mejorados y la fuerza que le proporcionaba, sino por la simple razón de que era más cómoda que nunca, y realmente no tenía ninguna razón para quitársela.
aún menos ahora que había inscrito glifos y distorsiones en su interior, ofreciéndole no solo una mayor defensa contra el daño, sino también una sensación de pertenencia. Se sentía mucho más como una segunda piel que nunca antes. Así que caminó los pocos pasos hasta su armería y hasta el arma que más valoraba en estos eventos. Cómo adoraba su masa de choque etérica, aunque normalmente prefería sus armas antiguas y nunca admitiría ante Tarax que usaba una masa. Bajo cualquier circunstancia, esta era la herramienta perfecta para este trabajo en particular. Tomada del guantelete sin vida de un nulificador lealista, fue hecha para esto. Ulik giró y se dirigió a la salida. Sus hombres lo esperaban en el pasillo, cada uno armado y blindado, de manera similar a él. Sus martillos de trueno ya pulsaban con envolturas de energía. Marcharon hacia la región abierta más cercana de la nave. Las puertas se abrieron a una escena ya demasiado familiar. Siervos y servidores eran apilados en grandes columnas, mientras criaturas surgidas de la disformidad danzaban y destripaban todo lo que alcanzaban. La letalidad de los monstruos era más que suficiente para superar a cualquiera de sus tripulantes mortales. Ulik sonrió, dio la orden y lideró a sus hombres hacia adelante corriendo, su pesada armadura de exterminador golpeando la cubierta y haciendo que resonara como una estampida de grogs metálicos. Y entonces estaba entre ellos, cosas rosadas con garras en lugar de manos, seres largos y ágiles que bailaban como Eldar, y los atacó con el garrote de descarga etérea. Cada golpe iluminaba al ser que alcanzaba. Mientras las balas de Volter y bayonetas apenas lo dañaban, su garrote los aplastaba hasta hacerlos pulpa. Como cualquier arma Valkyrie, emitía una descarga que quemaba tanto como rompía con su impacto. La incursión duró todo un día. No se le dio respiro a nadie, ya que seres del disforme aparecían una y otra vez por toda la nave. Aún así, Ulik y su guardia acabaron rápido con muchos. Él estaba en todas partes. A pesar de esto, las bajas entre los humanos comunes eran estremecedoras. Incluso algunos escuadrones astartes fueron destruidos. Finalmente se desaceleró y luego se detuvo. Volverían de nuevo, a veces rosados y veloces como este ataque, a veces azules y ardientes, a veces rojos y enloquecidos, pero siempre volvían. Sí, este lugar había sido nombrado apropiadamente. De hecho, era el ojo del terror. El traidor. Las legiones fueron perseguidas sin piedad por las estrellas. Antes habían sido atacantes brutales, arrasando cada mundo en su camino. Ahora eran una sombra de su antigua fuerza. Y huyendo. Aún no tenemos los detalles de la campaña, conocida como la Purga. Eso, con suerte, será la próxima serie de libros de la Biblioteca Negra, pero sí conocemos el esquema básico. Rubut Guillemán fue dejado para defender el Imperio con su legión de ultramarines, y se consideró, con razón, que era suficiente. En ese momento la mayoría de las razas Xenos habían sido exterminadas. En la Gran Cruzada, los Eldar rondaban los límites de la galaxia en sus naves mundo astronave. Habían perdido a muchos ante el Imperio durante su Gran Cruzada. Así que consideraron que sería un suicidio provocar a los humanos, un problema que básicamente ocultaron. Los orcos eran molestos, pero no surgió ningún caudillo capaz de unificarlos lo suficiente como para ser más que una amenaza regional. Así que de nuevo solo eran una molestia. Los necrones no se habían levantado, los tiránidos no habían llegado, y los tau todavía eran cazadores-recolectores. En ese tiempo, los ultramarines y el ejército imperial bastaban para defender el reino destrozado de la humanidad. Por lo tanto, todas las legiones leales restantes y sus primarcas fueron liberados para dedicarse a una sola tarea, la exterminación de las legiones traidoras. Se presume que el Mechanicum, que muy pronto sería reformado y renombrado como el Adeptus Mechanicus, fue igual de enfático en esta gran labor de venganza, ya que ellos tenían su propia imagen distorsionada, su amarga reflexión en el Mechanicum oscuro, el Mechanicum.
Las fuerzas que habían jurado lealtad al Señor de la Guerra estaban presentes entre las legiones traidoras y eran perseguidas por sus primos leales. Tan duro como los Marines, los Salamandras, Manos de Hierro y Guardia del Cuervo seguían siendo formaciones destrozadas debido a que nunca se recuperaron de la batalla que dio inicio a la herejía, la masacre de Dropside. Lo cual, por supuesto, abordaremos el próximo año con mucha mayor profundidad. Los Ángeles Sangrientos perdieron a su primarca y gran parte de su fuerza en el asedio de Terra. Los puños imperiales defendieron los muros del palacio a gran costo, pero casi fueron exterminados por la trampa del primarca, Perturabo con sus guerreros de hierro. Los Cicatrices Blancas también lucharon en Terra, pero no solo detrás de sus muros. Salieron al encuentro y llevaron la batalla a sus enemigos, y la valentía tiene su precio en hombres y material. Sin embargo, lo que quedaba de estas legiones era igual de rabioso en su persecución de los traidores, los hijos de Raz. Los lobos espaciales siempre fueron una fuerza natural. Sin embargo, se presume que su culpa por no estar en el asedio de Terra los habría llevado a actos de valentía casi suicida contra los traidores, en un intento de eliminar esta mancha, merecida o no. La primera legión, los Ángeles Oscuros, liderados por Leon L. Johnson, fueron manchados por las acciones de sus señores, la rebelión de Lutero, la emboscada en su mundo natal. No puedo estar completamente seguro si esto fue al principio, justo después del asedio de Terra, o si fue más tarde, durante la purga. Mis disculpas. Pero en cualquier caso, habrían perseguido a los traidores sin piedad, en parte por amor a su maestro, el emperador, y en parte por posible vergüenza. Pero el efecto es el mismo que el de los lobos espaciales. Habrían estado enfurecidos durante la purga, por lo tanto, sus pérdidas probablemente fueron mayores de lo que podrían haber sido de otra manera. Con tales fuerzas alineadas en su contra, los traidores fueron presionados más que cualquier ejército derrotado haya sido o será jamás. Las batallas de la purga fueron tan intensas que lo que regresó de ellas constituía menos del 30% de los marines espaciales restantes. En su totalidad, los ultramarines ahora constituían el 70% o más de lo que quedaba de los astartes. Esto te da una idea de lo destrozados que estaban cuando las legiones traidoras entraron en el ojo del terror. Ahora llegamos a los traidores. Los traidores casi universalmente habían sido abandonados por sus primarcas. Muchos primarcas estaban muertos. Artalio y Omagón de la Legión Alfa, Conrad Kurz, el acechador nocturno de la Legión Amos de la Noche, y Horus Lupercal mismo, el señor de la guerra y primarca de los hijos de Horus. Pero los que quedaban, Fulgrim de los hijos del emperador, Perturabo de los guerreros de hierro, Angron de los devoradores de mundos, Lorgar de los portadores de la palabra, y por supuesto, el que nunca hace nada mal, Magnus de los 1000 hijos. Todos habían ascendido al estatus de primarca demonio, pero ¿por qué dejaron a sus hijos y a sus ejércitos a su suerte? Bueno, estaban ocupados en su nueva guerra, ya que cada uno de los primarcas demonio fue aumentado y mejorado hasta convertirse en un semidios de la disformidad. Sus prioridades cambiaron irrevocablemente. Ahora eran señores y generales, no de los marines, sino de las legiones demoníacas de sus guardianes, las pequeñas disputas del mundo real. El destino de sus hijos incluso no era nada comparado con el gran juego. Las guerras entre los dioses oscuros del caos mantenían a las legiones traidoras casi al borde de ser marines espaciales del caos. O algunos estaban mucho más avanzados en el proceso, como elementos de los hijos del emperador, los marines del ruido o los primeros herejes, los portadores de la palabra. Y algunos rechazaron las transformaciones por completo, como los guerreros de hierro, quienes generalmente sacrificaban a cualquiera que sufriera una mutación después de entregarse a los poderes demoníacos. Pero la mayoría ya iba firmemente por ese camino, aunque todavía no habían llegado. Cuando los marines traidores volaron por primera vez a la región conocida como el Ojo del Terror, estaban confundidos, desconcertados y eran atacados desde todos los frentes. El Ojo del Terror era una herida abierta.
En realidad, una cicatriz formada cuando el señor del placer, Slaanesh, nació. Estos eran los mundos en el centro del antiguo imperio Eldar, donde casi toda vida fue extinguida. En el momento de su nacimiento, trillones murieron y esta fue su tumba. Una región donde la disformidad se superponía a la realidad. No completamente la disformidad, pero ciertamente no el espacio real. Allí, las reglas de la física cambiaban constantemente. Mundos enteros cubiertos de huestes demoníacas ardían eternamente. Muchas zonas del espacio estaban infectadas con entidades errantes, dominadas como feudos por príncipes demonio, o simplemente eran hostiles a la vida. Golpeadas y ensangrentadas, la mayoría de las legiones quedaron a la deriva, extraños en una tierra extraña, y todo y todos eran sus enemigos. Comenzaron a intentar establecerse en los pocos mundos que podían sostener su existencia, sin importar cuán precariamente. Algunos tenían comunidades vastas, pero eran rebeldes, difíciles de aplastar y controlar. Tan pocos de estos planetas, estos mundos, tenían siquiera los recursos más básicos que los marines necesitaban para continuar. Los traidores ya no estaban en Kansas. Algunos la pasaron mejor que otros. Los 1000 hijos fueron transportados al planeta de los hechiceros, Sotiarius, inmediatamente después de que su legión fuera aplastada por los lobos espaciales en Próspero, un regalo del oscuro dios de la magia, Tzeentch. Era su nueva fortaleza Axis Mundi, su mundo y su hogar. Y allí estaban protegidos por su temible benefactor y por su propio poder considerable, aunque reducido por la ferocidad de los lobos espaciales a una fracción de su antiguo número. Lo cual, por supuesto, solo se agravó con la atrocidad del rubricado de Ahriman, que transformó a tantos en polvo. Al menos ellos tenían un hogar propio. Las llenaron de runas, glifos y maldiciones que hacían que un ataque directo fuera casi mortal. Desde ahí, contrataban a sus brujos más poderosos al mejor postor, seguros de sus defensas. Los guerreros de hierro eran una de las legiones más unidas y tenían muchos mecánicos oscuros aliados. Al entrar en el ojo del terror, rápidamente desgarraron el mundo de Medringard y lo fortificaron más allá de cualquier esperanza de ataque. Se presume que Pertorabo todavía pasaba de vez en cuando. De vez en cuando, ya que el mundo fue convertido en un infierno de talleres y defensas, todos los siervos alabando su nombre. Desde ahí, trabajaron con el Mechanicum oscuro y sus propios herreros de disformidad para crear falanges de abominaciones retorcidas. Máquinas de guerra en cantidad suficiente para que otros las adquirieran si el pago era digno. Por lo tanto, nadie podía atacarlos y nadie realmente deseaba hacerlo. Si lo hacían, perderían las máquinas de guerra que podían obtener de los guerreros de hierro. Durante la Guerra de las Legiones, estos recursos eran clave para la supervivencia de la banda de guerra o de la legión. Ahora, la Legión Alfa y los Amos de la Noche, en su mayoría, permanecieron en el espacio real. Al menos no eran tantos como para participar significativamente en esta guerra. Watarian y sus hijos de la Guardia de la Muerte recibieron como regalo el planeta Plaga, una copia de su mundo natal original, Barbarus, pero aún más virulento, aún más infectado y arruinado. Desde aquí crecieron en fuerza y lucharon en la guerra, pero pronto se convirtieron en marines de la Plaga, seguidores verdaderos y fervientes de Nurgle, algunos de los más enfáticos en su súplica al dios oscuro. Sufrieron ataques en puestos exteriores, pero nunca estuvieron realmente en el corazón de la lucha, al menos hasta donde puedo saber en este momento. Como siempre, la Guardia de la Muerte siguió avanzando. De cualquier manera, los portadores de la palabra fueron sumamente afortunados. Habían conservado gran parte de su fuerza, superando en número a casi todas las demás legiones, pero, por supuesto, no a una en particular. Ellos estaban mucho más avanzados en el camino para convertirse en verdadero caos. Los marines espaciales se adaptaron a su nuevo entorno mucho más fácilmente. Dominando el mundo de Sicarius, crearon una torre en la que reside su demonio, el primarca Lorgar, contemplando su siguiente movimiento. En los últimos 10.000 años, los portadores de la palabra consolidaron mundos y se expandieron lentamente, luchando solo cuando era necesario.
El Consejo Oscuro se encargó de manejar los asuntos cotidianos de la Legión, como lo ha hecho desde entonces. Hasta la era Indomitus, pocas legiones respetaban a los portadores de la palabra, o a su primarca demonio, su concentración de marines y las falanges de demonios que invocaban en las batallas. Los escudos de carne y los merodeadores los eliminaron como un objetivo fácil, y eso dejó a los devoradores de mundos. Hijos de Horus y los hijos del emperador. Los hijos de Horus probablemente estaban en el segundo peor estado. El primarca fue quien llamó a las banderas. Fue Horus quien los había llevado a la rebelión. Fue Horus quien los había gobernado. Fue Horus quien había fallado. Fue Horus quien fue asesinado por el propio emperador. Y cada una de las legiones traidoras los despreciaba por ello. No solo por el fracaso, también por años de presumir condescendencia e insultos constantes. Incluso cuando Horus no gobernaba directamente, Abaddon no mostró moderación ni respeto hacia otros primarcas o sus subordinados. En las otras legiones, muchos culpaban a Horus y, por asociación, a sus hijos por su situación actual. Cuando la legión se adentró en el ojo del terror, fue mucho peor que muchas de las otras. A menudo lideraron batallas y el asedio de Terra. Habían perdido a su primarca, a los pocos líderes que valían la pena, y lo peor de todo, quizá al único hombre que podía unirlos de manera efectiva. El capitán de su primera compañía, Ezequiel Abaddon, los había abandonado, enviado al exilio autoimpuesto. Abaddon tomó el espíritu vengativo y desapareció en las profundidades más oscuras del ojo. Y sin él, los hijos de Horus estaban a la deriva y eran despreciados. Encontraron un mundo y lo convirtieron en un sepulcro, un santuario para su padre muerto, Horus, y ahí se pudrieron. Los devoradores de mundos estaban rotos, podría decirse que estaban en la condición más miserable. Su primarca había sido golpeado durante el asedio y no había regresado para liderarlos. Simplemente se había ido. El liderazgo restante de la legión estaba infectado con la plaga de los clavos carniceros. Cuando se reunieron, no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo. Frecuentemente se derramaba sangre entre hombres siempre enfurecidos o que luchaban por una posición. Y para un hombre incapaz de negociar o moderar sus exigencias, también habían sangrado por Horus más que la mayoría. Ellos fueron la vanguardia de los hombres en el asalto a los muros del palacio, y durante la purga, solo se puede suponer que simplemente no podían resistirse a ninguna forma de oro o desafío. Como un toro enfurecido, los marines leales vengadores los engañaron, torturaron y eliminaron en innumerables enfrentamientos. Ahora estaban en un reino que los odiaba tanto como ellos odiaban todo lo demás. El único otro candidato para el liderazgo era el Capitán Khan. Al principio se le consideró muerto, pero su cuerpo fue preservado y eventualmente resucitó. Fue Khan, y solo él, quien unificó el mundo, devoradores. Pero su condición era desordenada y andrajosa, sus naves apenas funcionaban y su número era sorprendentemente bajo. Según todos los informes, estaban prácticamente derrotados, apenas aferrándose a la existencia con las uñas. Y ahora llegamos a los protagonistas de la paz, los iniciadores, los hijos del emperador. Como los demás, su primarca, el Fénix Palatino Fulgrim, en efecto, los había dejado atrás. Deambula por la disformidad, causando horrores a los enemigos de Sinesh. Pero no eran una legión rota, de hecho, estaban lejos de serlo. Los hijos del emperador estuvieron entre las fuerzas que atacaron la Sagrada Terra, pero en realidad no estuvieron en el corazón de la batalla. Oh, sí vinieron una vez, lucharon con fiereza y fueron liderados por Fulgrim en persona. Pero no participaron en las verdaderas batallas del asedio. Habían descendido sobre la Sagrada Terra y arrasado su superficie. Mientras los leales se refugiaban tras los muros del palacio, los miles de millones de civiles estaban completamente desprotegidos y los hijos del emperador se deleitaban con ellos sin fin, llenando las cargas de los transportes hasta el tope. Con pobres almas desafortunadas, saquearon a la propia población humana y no lo hicieron solo una vez. Cuando Horus fue asesinado y el asedio se rompió, los hijos se retiraron de inmediato.
Actuando como siempre lo habían hecho, como la más profesional de todas las legiones, lo mejor de lo mejor, se dijeron a sí mismos que movieron sus flotas en formaciones perfectas, según lo que sabemos hasta ahora. Con una excepción, los hijos no se retiraron de la salvaje represalia de los leales enfurecidos. Perturabo y sus guerreros de hierro castigaron a sus enemigos por cada centímetro, preparando la trampa de la jaula de hierro. Los hijos del emperador parecían haber estudiado el terreno y no avanzaron pesadamente ni con desgano, sino que corrieron a toda velocidad hacia el ojo del terror. Sin embargo, estos eran los hijos, y cada planeta que cruzaban en su ruta lo saqueaban, tal como lo habían hecho en Holy Terra. Sistemas enteros eran invadidos y sus poblaciones arrebatadas y llevadas por sus flotas. Los hijos del emperador se lanzaron al ojo del terror en perfecto orden, con enormes recursos de esclavos y con flotas enteras de naves casi intactas. Sin embargo, a pesar de tantos recursos, sus ansias eran extremas, eran los perfectos. Los buscadores de placer, los insaciables, esclavos conscientes, podían convertirse en narcóticos de exquisita potencia, pero se necesitaban bastantes de ellos para lograrlo. Los esclavos eran usados para prácticas oscuras y carnales, e incluso podían ser comidos cuando faltaba comida, o por pura excitación, debido a sus apetitos voraces. Los hijos del emperador acabaron con las reservas en un tiempo sorprendentemente corto, y así fue como comenzó la guerra. Fueron los hijos del emperador quienes comenzaron la guerra. Por el hambre de la biblioteca calva. El planeta Kazorkin fue una prueba para las mentes incluso de sus nuevos maestros astartes. La tierra no cambiaba lentamente, como la ondulación de las dunas de arena en la noche, sino de manera dramática e instantánea. Con un parpadeo, el espectador podía ver un paisaje completamente nuevo, un panorama totalmente alterado. Los matices, los colores cambiados, chocaban para crear combinaciones que nunca antes había visto el ojo humano. Donde las palabras tenían sabor y los sentimientos, una temperatura, donde lo único constante era el cambio. Las estructuras de este lugar seguían estáticas solo por las palabras y maravillas del portador de la palabra. Hechiceros que untaban cada bloque, cada torre, cada olla y cada sable con glifos y protecciones. Una noche, una ciudadela pasó de la cima más alta del hemisferio al fondo de un barranco cavernoso. Al amanecer, el lamento de los esclavos, sujetos a las murallas por 8 clavos de hierro, emitía un ulular constante que volvía locos a los que estaban en los corrales. Vistos desde lejos, sus contorsiones daban la impresión de que las mismas paredes se movían. El apóstol portador de la palabra miró hacia abajo desde esta catástrofe de edificio y olfateó con desagrado. Despreciaba cualquier interrupción a sus grandes obras, y mucho menos una embajada de sus primos. ¿Quiénes eran ellos para él? Ni la sangre en sus venas era la misma. No adoraban a los 4 indivisos, no veían la magnificencia del todo, la belleza en su visión desarticulada, pero unificada. Estos llevaban el púrpura, se creían tan regios, pero eran unos tontos, adoradores de un solo Dios, el príncipe del placer. Sí, había verdad en abundancia en las leyes y la palabra de este Señor, de este Dios. Pero escuchar solo una canción era ignorar la cadencia y la iluminación de las otras cosas bonitas. Marchaban al unísono, como si las legiones aún no hubieran sido tocadas por la individualidad, bendecidos para ellos por el descubrimiento de la verdad, la adoración a Dios, mucho más grande que el autoproclamado amo de la humanidad. Inevitablemente aún fingían que nada había cambiado, y ahora el apóstol se burlaba diciendo que tendría que bajar a sus salones en solo unos momentos. Tendría que tratar con esta escoria ignorante como iguales, al menos en apariencia, porque había bastantes de ellos aquí, y su señor Examón no era alguien con quien se pudiera jugar, o al menos eso decían la mayoría. Todos sabían que contaba con el favor de Slaanesh. Estaba escrito en su propia forma, pero también tenía amigos importantes.
Al menos ese era el rumor entre los portadores de la palabra. El apóstol escupió y se dirigió a su sala del trono. Subió las escaleras hacia su asiento de poder y se sentó en él antes de que las puertas se abrieran. Los hijos del emperador, vestidos de púrpura, marcharon en 2 filas, 20 en cada una, formando un corredor de armaduras de guerra, en medio del cual este diplomático caminaba con la cabeza en alto y el rostro impasible. Oh, pero sí que era apuesto. Las mejillas altas del fenicio, el cabello blanco de los suyos, la tranquilidad sutil pero evidente de alguien que se siente inmortal, invulnerable, un príncipe entre mendigos. El portador de la palabra no se levantó cuando Hexamon se acercó, pero se inclinó hacia adelante, cosa que su hermano de armas no hizo. Halt no dudó ni un segundo cuando su pie tocó el primer escalón y Hexamon ascendió. Los 30 portadores de la palabra a ambos lados del cordón de niños cambiaron de manos y se dirigieron a Valtteri Blade. Los niños se voltearon y en lugar de mirar hacia el trono, ahora giraron para alinearse frente a los portadores de la palabra que los rodeaban. Hexamon habló con desgano mientras subía los escalones hacia el trono. Bien encontrado, primo del Lorgar. Vemos que estás absolutamente rodeado de posesiones. Realmente eres rico. Cuando este hombre no mostró señales de detenerse, el apóstol finalmente se puso de pie, apoyando su mano derecha sobre su espada de energía y la izquierda sobre una pistola de plasma. Todo para quitarse la capa. Por supuesto, para adoptar una pose impresionante, una de confianza, respondió. Los dioses son grandiosos, proveen a quienes conocen sus cánticos la mejor manera de mostrarles gratitud. Aún así, Hexamon no se detuvo ni redujo la velocidad. El apóstol no pudo evitarlo. Horrorizado y sorprendido, dio un paso atrás. Cuando Hexamon, de los hijos del emperador, subió a su propio escenario, mirándolo profundamente a los ojos. El apóstol sabía que esto era un error. Debió haber atacado cuando el malhechor se dignó a dar el primer paso ascendente. Pero esos ojos, pupilas como las de una serpiente, rendijas negras dentro de iris púrpuras profundos. Sí, este Hexamon era amado por el príncipe del placer. Que pocos tenían la gloria completa de los dioses manifestada en ellos, incluso después del asedio del terror, incluso después de ver en lo que se había convertido su primarca. Este Hexamon obviamente había sido un seguidor de los poderes oscuros mucho antes del asedio de esto. De esto, el apóstol ahora estaba seguro, y Hexamon siseó más que suficiente para compartirlo. El portador de la palabra normalmente se burlaría, pero en su lugar retrocedió otro paso. Estaba en shock. La fortaleza se estremeció bajo un impacto colosal. Y en ese instante, detrás de este Hexamon, los hijos del emperador rompieron el enfrentamiento y desataron sus Baltus. Furia. Desenvainaron espadas de energía y charnaval y atacaron a los hombres del apóstol. El furor detrás de Hexamon fue igualado por más explosiones en el exterior, y los lamentos afuera ya no eran solo de los esclavos. El apóstol actuó de inmediato. Sus manos eran un borrón de mudras, y su boca un torbellino de conjuros. Luces y poder estallaron de él, pero fueron cortados sin ceremonias cuando Hexamon hizo un solo movimiento. El apóstol presenció cómo el poder creciente se disipaba mientras sus manos hacían un sonido de palmada al golpear el suelo. La sangre brotó de los muñones al final de sus brazos y el apóstol miró hacia arriba ante la invasión de su boca. Su lengua se detuvo al ser presionada por el peso de la punta de una hoja. Miró a los ojos de Hexamon, quien tortugueó lánguidamente, y luego dijo: «Supongo que eres lo suficientemente poderoso como para comandar a tantos de tus alborotadores. No tengo ningún uso para ti». «Es cierto, pero quizás seas un regalo suntuoso para un amigo». «No te preocupes por tu lugar entre los portadores. Ninguno de tus hermanos escapará o sobrevivirá. Para contar la historia, hagámoslo simple. Sabes qué hacer».
La habitación volvió a temblar. El sonido de disparos y explosiones afuera resonaba en el interior. Casi tan fuerte como la masacre de los portapalabras en el pasillo, estos eran la élite de los hijos del emperador. La tropa común de los portapalabras no tenía ninguna oportunidad. El sangrado de los muñones ya se estaba deteniendo gracias a la complexión aumentada de los astartes. Con cuidado, lentamente, para no deslizarse más en la hoja. En su boca, el apóstol cayó de rodillas y Examón soltó un pequeño suspiro. Ah, bien, aunque sea como sirviente. Elegiste la vida, y quizás, si te portas muy bien, mi amigo incluso te devuelva las manos. Pero tampoco es conocido por ser muy razonable. Habían comenzado las guerras de la Legión. En la era del Imperium y la posterior era Indomatus, los hijos del emperador tienen la reputación de ser degenerados, buscadores de placer y alimañas más que cualquier otra legión, quienes suelen ser mejorados por sus nuevos patrones. Para los hijos del emperador fue su completa perdición. Pocos recuerdan o admitirán alguna vez que ellos fueron, de hecho, una de las legiones principales. La campaña de Lair por sí sola lo demostró, sin lugar a dudas, pero hablaré de eso con más detalle el próximo año. No nos desviemos demasiado ahora. En este periodo, los hijos del emperador eran ruidosos e impredecibles. Fueron muy negligentes en su deber durante la guerra contra el terror y casi igual según lo que sabemos de la purga. Pero esto fue una elección, una vil, pero una elección, aún así. Incluso ahora, no eran marines espaciales del caos y eran más cohesionados y coordinados que casi cualquier otra legión que entró en el ojo del terror. Todavía eran en su mayoría astartes. Su egocentrismo y su número, equipo, naves y fuerza los convertían en una pesadilla, una que fue desatada sobre los suyos. Las masas de esclavos que habían tomado de terror y su retirada al ojo del terror se consumieron, como ya he dicho, y esto significó que la bestia desatada fue liberada. No hay nada más desesperado, astuto ni cruel que un adicto intentando conseguir su dosis. Y así, los hijos del emperador tomaron sus flotas casi impecables y atacaron a sus hermanos. Comenzaron las guerras de las legiones, pero inevitablemente todo giraba en torno a los esclavos. Así que este conflicto se llama con más honestidad las guerras de los esclavos. Con una precisión característica, las flotas de los hijos del emperador aparecían sobre los planetas y lanzaban asaltos fulminantes contra cualquier bastión. Consideraban que tenían suficientes esclavos y recursos para justificar el gasto y ofrecían a sus antiguos aliados tanta clemencia o misericordia como a los civiles comunes del imperio. Ninguna. Lamentablemente, para las legiones traidoras, esto generó un ciclo de retroalimentación. A medida que las otras legiones perdían tantos recursos, no les quedaba más opción que depredar a otras fuerzas más débiles. Y así las cosas escalaron rápidamente. Los guerreros de hierro, como los 1000 hijos, eran evitados porque ambos ofrecían recursos esenciales como maquinaria, máquinas de guerra y hechiceros. Los guerreros de hierro establecieron una estación considerada territorio neutral como una especie de Casablanca. Todos los demás, incluso los portadores de la palabra, atacaban o eran atacados. Sin embargo, fue la crueldad lo que marcó el evento, las animosidades y rivalidades acumuladas ahora desatadas y sin control. La razón de tanta malicia era simple. Cada legión tenía muchas razones para culpar a las demás por su situación actual. Los marines solo justificaban su existencia por la batalla, la carnicería y el odio. Nunca olvides el odio. Las legiones traidoras alguna vez se habían alzado en rebelión contra un tirano. Siempre se habían sentido justificados y rectos en sus causas, por la liberación que sentían que traían a la galaxia bajo la Gran Cruzada. A la ira digna, se decían a sí mismos, era necesaria para finalmente destronar a un déspota inmortal que los descartaría, los eliminaría como a los guerreros trueno. Cuando su utilidad se había cumplido, el emperador era un fraude y tenía que ser combatido.
Cuando la pila de cadáveres y el conteo de bajas crecieron, se consolaban pensando que seguían siendo vencedores y que su excelencia marcial, aunque no la moralidad de su causa, daba valor a sus acciones y fraternidades. Eran los mejores, pero ahora su causa había resultado ser falsa, su señor de la guerra, destruido a los ojos de los astartes. El poder siempre había significado tener la razón. Un duelista que vencía a su enemigo no solo era más hábil o más capaz, más entrenado o experimentado. Ellos tenían la razón en el asunto, por eso ganaron. No, esto no se imitaba en los niveles más altos, sino entre la tropa común. Esto siempre habría sido así, no en la cabeza, pero definitivamente en el corazón. No fue esa la base de toda la Gran Cruzada. Si el enemigo tenía razón, ¿por qué fueron derrotados tan fácilmente? Este paradigma permaneció arraigado en la psique de los legionarios, pero incluso esto les fue arrebatado. Los lacayos tercos y aduladores del emperador los habían golpeado duramente. Habían sido derrotados y expulsados del espacio real por primarcas y guerreros, a quienes muchos marines traidores habían despreciado. Este hecho rompió algo dentro de ellos. Muchos ahora estaban abiertos a la posesión, ya que no tenían razón para mantenerse orgullosos. Y mientras estaban en el ojo del terror, todos lo sabían. Bastaba con llamar a los poderes oscuros para hacer pactos que les dieran poder. De esta manera, como se vio en el nuevo hogar de los hijos de Horus cuando cayó el martillo. Cuando el martillo cayó sobre ellos, el odio hacia los hijos de Horus era palpable. Incluso su único nombre restante los abandonó. Cuando Abaddon se exilió, prácticamente firmó su sentencia de muerte. Los hijos de Horus se reunieron en un mundo llamado Melium, un infierno plagado de demonios. Forjaron una ciudad imponente con defensas que creían inexpugnables. Pero en realidad era un vasto mausoleo que rodeaba un sepulcro, el último lugar de descanso del señor de la guerra Horus Lupercal. Los hijos del emperador conocían este lugar, por supuesto, pero aún más atrajo la atención del primogénito, el jefe boticario, la araña Fabius Bile. Él continuó, sus mejoras quirúrgicas en los hijos habían dejado a muchos muertos. Por lo tanto, cuando simplemente no pudo resistirse más, incitó a sus hermanos a la acción. Había, por supuesto, los esclavos y los recursos de los hijos de Horus, pero también el cuerpo de Lupercal. Fabius lo quería. Los niños lanzaron un ataque de habilidad y ferocidad insuperables sobre Melium. Sin líder, superados en número y en armas, los hijos de Horus estaban siendo exterminados. Unos pocos leales hicieron pactos con los nunca nacidos para obtener poder inmediato. Lucharon como berserkers de los devoradores, pero incluso con la posesión demoníaca, aumentando su poder, simplemente no eran rival para una legión bien organizada, equipada y dirigida. Cayeron como moscas, algunos, ya que la batalla estaba perdida, sin honor ni dignidad alguna. Estos pocos escaparon por grietas en la disformidad más profunda del ojo o hacia los reinos de los nunca nacidos. Y Fabius Bilis tomó el premio supremo, el cuerpo del señor de la guerra. Él tenía una vasta experiencia en clonación, y no solo de seres menores, sino nada menos que de un primarca. Porque cuando Fulgrim recuperó el control de su cuerpo de ese demonio, le encargó a Fabius Bilis resucitar a su viejo amigo, Ferrus Manus. Hizo esto casi incontables veces, todo para que Fulgrim pudiera encontrar las palabras o acciones que devolvieran a su hermano como amigo. Hacer que se pasara al bando de los traidores, aquellos que aceptaron la justificación de Fulgrim para traicionar al emperador, un evento realmente triste, tan necesitado y patético. Fulgrim en su peor momento, pero Ferrus Manus se mantuvo fiel a su padre, a su causa y a sus juramentos. Manus nunca se arrodilló, nunca abrazó a Fulgrim como él deseaba, nunca se liberó de la culpa aceptando a su hermano traidor. Así que cada vez el clon de Ferrus era destruido por Fulgrim. Esto solo mejoró las habilidades de clonación de Fabius Bile. Así que, para decirlo, una instalación que Baal ahora apuntaba al premio máximo. Un nuevo y renacido Horus Lupercal, los hijos de Horus, fueron destruidos o esparcidos a los vientos de la disformidad.
Entonces, ¿quién en verdad podría detenerlo? Barra lateral. Muchas de las notas que tomé decían que este era un clon perfecto, pero desde mi perspectiva y según mi interpretación de la ley, eso era imposible. Oh, la forma, los rasgos, el tamaño y los músculos, incluso los recuerdos, quizá fueran idénticos, pero no lo eran, ni podrían serlo. Primarcas, ¿por qué? Ningún clon de los primarcas recibió la esencia del emperador, ni fue hecho recipiente de entidades disformes, como algunos creen o proponen sobre los primarcas. Vile no era hechicero ni mago, jamás invocó ni manipuló poderes disformes. Para darles a los primarcas clonados ese algo especial que los hacía mucho más que un custodio o un enorme guerrero trueno. Cada uno de los primarcas tenía habilidades especiales, algunas muy sutiles en verdad, pero todos tenían algo dentro que los llevaba más allá de ser simples armas genéticas. Y por supuesto, este tema también abre la caja de Pandora en cuanto a los clones en todo el universo de Warhammer 40.000K, haciendo referencia a la cepa Afrail y otras demostraciones. El propio universo detesta a los clones. Y no, ni siquiera mencionen a Krieg. Esas son heridas in vitro, de todos modos no son clones. Según leo el trasfondo en este momento, los primarcas clonados eran simples marionetas superficiales, sombras del poder que se suponía debían replicar. Pero si tú ves las cosas de manera diferente, entonces ve a la sección de comentarios y expon tu caso con pasión, pero de manera educada. Aunque lo intente, no soy una enciclopedia infalible de trasfondo. Así que el sirviente o guía debe ser guiado por la barra lateral del oyente. Cambio. Una legión destruyó uno, falta uno más, así que vamos a Skalantrax. La flota devoradora de mundos estaba como su legión, colgando de un hilo. La flota devoradora de mundos imitaba a sus marines. Siempre en el centro de la refriega, siempre al frente del ataque, con los clavos del carnicero infligiendo su horror implacable a sus amos marines. Es increíblemente improbable que la purga haya salido bien para los hijos de Angron, donde quiera que las flotas y fuerzas leales los rastrearan. Lo más probable es que se enfrentaran a la realidad de dos opciones simples: enfrentarse al enemigo, que a menudo era superior, o huir para ponerse a salvo. Lamentablemente, con la tortura de los clavos, la furia roja nublaba constantemente sus mentes. Creo que sería increíblemente raro que los devoradores de mundos pudieran evitar la opción más rabiosa de las dos. Nada es seguro hasta que salgan los libros de la Gran Purga, pero este parece el escenario más probable. Cuando los devoradores de mundos entraron tambaleándose en el ojo del terror, fueron masacrados aún peor que la mayoría. Lucharon con fiereza, viajaron lejos, pero probablemente atacaron casi todo lo que encontraron en su camino. El discernimiento es parte de la mente lógica. Así que las tentaciones de masacre presentadas por los habitantes inmundos del ojo habrían sido una distracción constante. Esto significaba que quizá no se movieron lo bastante rápido para conseguir los mejores planetas para infestarlos ellos mismos. La flota devoradora de mundos finalmente halló un planeta que podrían llamar hogar, Skalantrax. Se dirigieron hacia él, solo para encontrar una flotilla considerable de los hijos del emperador en su órbita. Y los hijos de Fulgrim no fueron amables con sus antiguos aliados. Básicamente les dijeron que se largaran. Forzado por la situación, un Khan que volvió los llevó a negociar, pero no pudo controlarse. Recibió la típica mueca de desprecio del señor de los hijos del emperador y respondió igual que siempre. Mandó disparar a los marines en la cabeza y masacró a su séquito. La batalla estalló en el mundo de abajo. Fue sangrienta, como solo entre perfectos y berserkers. Pero aquí es donde Khan obtuvo su conocido epíteto, su título de traidor. La masacre fue increíble, pero el mundo tenía una temperatura que bajaba tanto al atardecer que incluso un Astartes moriría por sus estragos. Y desafortunadamente, cuando Khan vio a sus hombres y a las fuerzas enemigas comenzar a retirarse de la batalla al caer la noche, perdió el control y atacó a cualquiera que estuviera a su alrededor, matando a tantos de sus propios hombres como a los hijos del emperador enemigos. Destruyó toda la cohesión en la legión. La pelea se volvió complicada, pero el resultado fue que los hijos del emperador se retiraron de los venenosos devoradores de mundos. Sin embargo, su último señor de renombre, su último señor digno, se volvió loco, y los devoradores de mundos se dividieron en una miríada de bandas de guerra.
y no volverían a unirse con fuerza hasta que Angron regresara con ellos. Pero esa es una historia para otro momento. 2 legiones destruidas, pero aún quedaba más por suceder. La búsqueda se impuso a los últimos hijos de Horus. Sabían que solo un hombre podía salvarlos y devolverles el orgullo. Solo el capitán Abaddon podía hacer esto. Los sobrevivientes de la masacre de su mundo se dispersaron y salieron al ojo del terror. En resumen, lo encontraron. Él estaba en el espíritu vengativo, por supuesto, y escuchó su súplica, pero Abaddon no iba a reencarnar a los hijos de Horus. Había pasado demasiada calumnia seguía al nombre, al linaje. Fue entonces cuando formó el nuevo ejército que atormentaría las pesadillas de cada miembro de los altos señores del terror durante los siguientes miles de años, hasta el regreso del Sol Vengador. Y aún más, formó una fuerza que no sería solo de una línea de sangre, sino de cualquiera que lo siguiera, la temida Legión Negra, y él tomaría venganza. Al llegar al mundo fortaleza de los hijos del emperador, Ciudad Cántico, realizó un acto que se convertiría en una especie de sello personal para él. Los hijos eran numerosos y bien defendidos. Si los hubiera atacado en tierra, su legión incipiente habría sido destrozada. Así que, por puro desprecio y pragmatismo, lanzó una nave contra la ciudad. No es de sorprender que la detonación de los motores de una nave de guerra y los escombros de su estructura destruida acabaran por completo con la base de los niños y todos los que estaban dentro. Luego localizó al clon de Horus y hizo lo que tenía que hacer. Mató a ese clon en el lugar donde estaba. Pero nuevamente, para los matices y todo el drama de este momento, tendremos que esperar para otra ocasión. El resultado de todo esto fue que las principales figuras de los hijos del emperador fueron exterminadas y Frogrim seguía sin aparecer. Al igual que los devoradores de mundos antes que ellos, la legión se fragmentó en muchas bandas de guerra y solo en la era de Dómitas vuelven a moverse como una legión. 2 legiones habían sido destruidas, luego una tercera, pero una surgió con el fin de la amenaza unificada de los hijos del emperador, causando problemas. Todos. La carnicería se desaceleró, pero lo más importante, las fuerzas del caos ahora tenían un nuevo objetivo, un nuevo líder, una nueva cruzada. La larga guerra. Abaddon aplastó tantas rebeliones como fue necesario, forjó pactos con los señores supremos de los Astartes e incluso con los primarcas demonio. Una por una, las guerras de esclavos terminaron y los legionarios traidores se convirtieron en marines espaciales del caos. No solo de nombre, sino de hecho, Abaddon ascendió por el camino más difícil, el menos transitado, se convirtió en el nuevo señor de la guerra. He sido Baldermort, su fiel servidor. Espero que hayan disfrutado esa introducción a las guerras de las legiones. Si es así, entonces consideren darle like y suscribirse. Y si lo he hecho lo suficientemente bien, concédanme su favor. Un par de monedas con super gracias o únanse a nuestro Patreon. Y ahora, lo más importante de todo, no importa lo que hagan hoy, intenten hacer un espacio para divertirse. Adiós.